Buenos días. Bueno, agradezco en nombre de la escuela, de los profesores organizadores, la asistencia y la… ¿No se oye? ¿Así? ¿Así mejor? Bueno, gracias. Bueno, decía que agradezco en nombre de la escuela y de los profesores organizadores del evento la acogida que han brindado ustedes participando en este evento. Del ideal y su empuje al odio. A diario nos encontramos con muchas situaciones que dan cuenta de la intolerancia y de actos que exponen el odio en todo su furor, de unos contra otros o del sujeto contra sí mismo. ¿Qué podemos decir de esos actos llenos de odio que cercenan el vínculo humano, que polarizan sociedades, que causan terror o daño efectivo a un ser humano o a una comunidad? ¿Y qué pensar de la relación de estos actos con los ideales? Son actos que en su violencia apuntan a lo más preciado del sujeto o del grupo social al cual van dirigidos, su cuerpo físico o su cuerpo simbólico, denigrándolo, profanándolo o aniquilándolo. Dedico un apartado a hacer una pequeña reflexión sobre el amor, la agresividad y el odio. El psicoanálisis nos ha enseñado que en el ser humano cohabitan en todas sus relaciones sentimientos contrarios, amorosos y agresivos. Estos últimos reprimidos cuando priman el vínculo que liga a un sujeto con otro, el lazo amoroso, también llamado por Freud libidinal. Sin embargo, la agresividad resurge con facilidad hacia el amado cuando se ve comprometido el narcisismo por una ofensa contra el yo, por nimia que esta ofensa sea. Y llámese ofensa a cualquier situación que pone al sujeto en desventaja, que despierte celos o envidia frente al objeto o cualidades ostentadas por el otro, que exprese signos de desamor o también a circunstancias claramente humillantes del otro hacia el sujeto. Pues en palabras de Freud, todo perjuicio inferido a nuestro yo omnipotente y despótico es en el fondo un crimen de lesa majestad. Cierro comillas. La agresividad es entonces la contrapartida y correlato estructural del narcisismo, es decir, del amor a sí mismo y al otro, pues el amor al otro es una deriva del propio narcisismo. Al instalarse este, se erige la agresividad, manifestando el dinamismo afectivo de la organización del yo, organización que implica la fascinación por la imagen lograda y toda la gama de prestancia y ostentación, confirmando la ambivalencia que se instala en la estructura. La imagen erótica, fundante del yo, organiza y simultáneamente enajena, convirtiéndose en fuente de las pasiones del sujeto, transmitidas por la instancia yoica. Así, podemos ligar al despliegue de la agresividad, los comportamientos competitivos, los de hostilidad y de rivalidad, que tienden a un reconocimiento de mayor prestigio y valoración frente al otro. Entre los comportamientos agresivos se distinguen los comandados por el odio, cuyos actos se dirigen al desprestigio mayor y al ultraje del otro o del sujeto que los padece, a la aniquilación y eliminación de su ser. Así, mientras que la agresividad puede entenderse como el en vez del amor, el odio se piensa como la suspensión del amor. Por eso, cuando Lacan categoriza las pasiones del ser,
plantea que estas son amor, odio e ignorancia, situando al odio distinto del amor. Entonces, el odio es un afecto propio del ser humano que se debe enfrentar y tramitar cuando un sujeto, pero cuando un sujeto o una comunidad se alimentan de esta pasión o por diversas circunstancias la llevan al extremo, el odio puede desembocar en crueldad, barbarie y terror, en destrozo y devastación, quedando ubicado como puro objeto quien o quienes reciben estas acciones. Quien odia ve en el otro una imagen insoportable que amenaza su amor propio y su ilusión de poderío, o ve su propia imagen digna de desprecio. Este ser odiado mina la imagen narcisista de quien odia, al tornarse el otro, el odiado, en omnipotente. La imagen y poderío del ser odiado lo atormentan, constituyéndose en una amenaza. Quien odia ve en la diferencia que el otro manifiesta el peligro de socavamiento de su ilusión y deseo de omnipotencia, y con este de su poder. Pero también se puede odiar la imagen de debilidad del otro, por cuanto la propia está sostenida en aquella. Quien odia sitúa en el odiado la maldad o su causa de la maldad, pero también ese odio convertido en causa del sujeto, causa que dirige sus actos y su deseo. A partir de las reflexiones de Hasun sobre el oscuro objeto del odio, podemos señalar que en quien odia se establece un maniqueísmo. Él, en palabras de Belén de Rocío Moreno, en la presentación de este texto, abro comillas, quien odia, suele presentarse como portaestandarte del bien, cierro comillas. Sus ideales son los correctos y perfectos. En cambio, los ideales o valores diversos transmitidos por quien es odiado son malos, indecentes, innobles o perversos. Y así, vuelvo a abrir comillas, ostentando su perfección, denegando por ello mismo su división, el otro odiado tendrá que ser, en el mejor de los casos, ignorado, cuando no erradicado, eliminado, desechado, cierro comillas. Muchos de los sucesos donde campea el odio derivan de incitaciones discursivas que promueven un deber ser, un ideal, frente al cual las tendencias, ideologías, actuaciones o identificaciones diferentes o contrarias son situadas del lado del mal. Segundo punto, sucesos e ideales. Actos llenos de odio acontecen permanentemente en nuestra sociedad colombiana. Unos son específicos de esta latitud, otros más típicos y generales ocurren no solamente acá, sino en diferentes lugares de nuestro planeta en vía de extinción. Son actos originados por un sujeto, pero también por colectivos. A nivel subjetivo, nuestra escucha clínica nos permite acercarnos a la intimidad subjetiva de quienes deciden tramitar su sufrimiento a través del análisis. Con frecuencia nos encontramos con alguien que se odia a sí mismo, que no se soporta, que elige la vida de un sacrificio insensato, castigándose, apocándose, sintiéndose vil e indigno del amor de los demás y del propio. El sujeto se torna insoportable para sí mismo, denigra de sí, dirige hacia sí su agresividad y con esta su odio, o sitúa en el otro quien lo representa esa hostilidad que en espejo se le devuelve. Son sentimientos que se oponen a la vez a su deseo de ser amado y de amarse, de ser reconocido y admirado, situación que puede llevar a una melancolía profunda, melancolía esta que a la vez alimenta el odio, o a una ruptura del lazo con el otro que de no tramitarse por vía de la palabra, fácilmente puede caer en el daño extremo,
en el suicidio o en el homicidio. Pero, ¿por qué tanto odio a sí mismo o al otro que le retorna su imagen? Diversas son las causas, generalmente varias convergen y solo pueden reconocerse singulares a cada uno. Cuando el odio se dirige a sí mismo, pueden estar los actos culposos sobre los que recae implacable el superyo, mortificando a quien los ha cometido. Claramente al superyo se le señala como heredero del complejo de Edipo, instancia derivada de la transformación que sufre el yo al identificarse con la ley paterna, la ley ordenadora. Pero es una ley de doble faz, nos dice Freud, que prohíbe y simultáneamente incita, que condensa las elecciones de objeto iniciales, a la vez que se defiende reactivamente contra ellas. Se opone a las pulsiones, pero también es su representante. Es una instancia que exige la represión. A él se liga la censura, la conciencia moral y el sentimiento inconsciente de culpa. Y como ley subjetivada se constituye principalmente en un imperativo, asumiendo de la ley el punto más devastador, juzgando con crueldad y por, abro comillas, su carácter incestuoso, ciego de puro imperativo, de simple tiranía, es simultáneamente la ley y su destrucción, nos señala Lacan. Igualmente, concurren para el odio a sí mismo situaciones vividas por el sujeto en diferentes momentos de su historia, como el desamor, más cuando es generado por el objeto amado, también los duelos difíciles de elaborar, los fracasos o daños narcisistas, situaciones que implican distanciamientos del ideal del yo construido, ideal cuya función es trazarle un norte al sujeto, servirle de guía, buscando que su yo se moldee a esa imagen. Traigo aquí una viñeta, alguien que siempre ha estado acompañado del éxito, en sus relaciones, en sus estudios, en su trabajo, sosteniendo un ideal de ser el mejor, el primero, con el reconocimiento y admiración de los demás. Así fue situado por el otro y, por tanto, así fue situado por él mismo. Allí, en ese reconocimiento, encontraba su valor. Al cambiar de ciudad y llegar a un sitio para él inquietante, donde es completamente desconocido, con dificultad de adaptarse, al encontrar a otros que le usurpan la imagen que lo ha sostenido, se siente descolocado. Extiende su dificultad a las tareas que debe realizar. Entra entonces en un mutismo y solipsismo, actitud ya conocida por él cuando de niño debía enfrentar una tarea difícil, refugiándose en su fantasía, recreando situaciones de omnipotencia. Demandando así compensación de la dificultad, apunta, abro comillas, al estado de plenitud arcaica en que el yo o cierto objeto hace las veces de su propio ideal, cierro comillas. Como es una forma de realización del yo en cuanto objeto, esta es una forma de realización del yo en cuanto objeto, pero solo a nivel imaginario. Al insistir su dificultad, los otros se le hacen insoportables, los odia, fantasea cómo aniquilarlos y ante la imposibilidad de actuar y a la vez de acumular fracasos, el odio se dirige hacia sí mismo buscando destruirse con un intento de suicidio. De no haber podido elaborar estas dificultades a través de su palabra, con seguridad habría repetido ese acto con éxito y no habría existido para transformar el odio de sí. Sí, ya terminó la viñeta. El ideal del yo, también entidad simbólica al operar bajo el registro de la ley, le orienta al yo un ideal identificatorio
implicando su ser de hombre o de mujer, pues desempeña una función que tipifica el deseo del sujeto. Función vinculada ante todo con las funciones masculina y femenina que intervienen en las relaciones entre los sexos. Es una instancia mediada por la terceridad de la palabra, del otro que le permite ordenar lugares e identidades y así, por ejemplo, saberse con un nombre, con un sexo y género específico, con la pertenencia a un grupo y su lugar en él. Sin embargo, el ideal del yo también puede tornarse severo y perder su función pacificadora cuando se confunde con el yo ideal, interviniendo en la depresión del sujeto y en la agresividad hacia sí mismo y hacia los otros, y en su extremo, en el odio. Situación que seguramente estuvo en juego en quien he descrito en la viñeta anterior. Varias razones hacen que se entremezclen estas dos instancias y se ha reabsorbido el ideal del yo por el yo ideal, pues en el fundamento del ideal del yo está el yo ideal y por tanto, ante condiciones vividas insoportables, hay movimientos del sujeto por intentar recuperar ese yo ideal perdido, buscando reconquistar la ilusión infantil de omnipotencia y de narcisismo primario, y deslizando así lo simbólico hacia lo imaginario. A diferencia del ideal del yo, instancia simbólica derivada del paso del sujeto por el Edipo, el yo ideal es la primera imagen de la forma unificada del otro, de esa forma reconocida por el infante humano, forma con la que él se identifica y a partir de la cual organiza su propio yo, instalándose así en el registro imaginario. Este yo ideal es equivalente al primer yo y como tal corresponde a una imagen omnipotente dotada de toda perfección, características que toma ese yo naciente y narcisista al identificarse con la omnipotencia que percibe en el otro. Pues ese desvalimiento del infante y su prematurez para valerse por sí mismo lo sitúa en dependencia total del otro, reconociendo al otro plenamente potente y asumiendo con júbilo esa imagen brindada por él, que como gestal correcta le da forma a su imagen corporal. Pues en palabras de Lacan, abro comillas, el ser humano solo ve su forma realizada, su forma total, el espejismo de sí mismo, fuera de sí mismo. El niño o la niña quedan fascinados de esa imagen venida del semejante que lo sostiene y que en espejo le devuelve la suya, de la cual también quedan prendados. Se idealiza esa imagen y se le carga libidinalmente. Como primera identificación, el yo ideal será entonces la imago o imagen arcaica y fundadora que se constituye en, abro comillas, el tronco de identificaciones secundarias y en la forma que en una línea de ficción sitúa la instancia del yo aún antes de su determinación social, cierro comillas, nos dice Lacan en su texto sobre el estadio del espejo. Con la formación del yo, el sujeto naciente va construyendo su realidad y ante el reconocimiento de su real impotencia, el yo ideal queda como un referente imaginario, ilusorio, distante del yo y en ese sentido perdido, pero el cual se empeña por volver a alcanzar, por lograr su reencuentro y con este su unidad plena. La asunción de esa imagen con su efecto organizador del yo y del cuerpo, al quedar este atravesado por la palabra, funda la estructura imaginaria del sujeto y con este su posición inicial de su deseo en su relación con el mundo y los objetos. Es un proceso preñado de dificultades, dado que depende no solamente de cómo el bebé humano se sitúe frente al otro, sino ante todo de cómo el otro dirija su mirada y su voz hacia el infante. Los procesos involucrados en la construcción subjetiva no están exentos de tropiezos, no están exentos de traumas, dado el desencuentro inevitable con la imagen y la palabra del otro.
dado el malentendido radical que se da en toda comunicación humana y la imposibilidad de alcanzar el objeto perfecto que brinde el goce pleno, justamente por su condición de ser hablante en cuanto está determinado por el lenguaje. Desde una postura privilegiada por lo imaginario, no es posible establecer una posición definida y clara frente al mundo y a los otros. Desde esta posición abunda la rivalidad con el otro. La confusión de registros puede generar catástrofes subjetivas o sociales. Así nos dice Lacan, abro comillas, cuando el ideal del yo, en tanto hablante, llega a situarse en el mundo de los objetos a nivel del yo ideal, o sea, en el nivel donde puede producirse la captación narcisista, no hay ya regulación posible de las pasiones. Es necesario entonces admitir y comprometerse con el vínculo simbólico que concede la intervención de la ley, de las diferencias, de las ausencias y presencias. Acceder a la ley y con esta aceptar las exigencias de la dimensión simbólica, de la palabra mediadora, permite introducir el límite a la omnipotencia y con este tolerar la incompletitud, la fragmentación, las incongruencias, relativizar los fracasos, aceptar la pérdida de perfección y de vida plena, ilusoria. También el incremento, aceptar lo simbólico permite el intercambio de símbolos con el otro. Pues, y abro comillas, la regulación de lo imaginario depende de algo que está situado de modo trascendente, siendo lo trascendente el vínculo simbólico entre los seres humanos, cierro comillas. Es una cita de Lacan. Es decir, aceptar la ley y el vínculo simbólico es asumir la castración, distanciándose así del ideal narcisista y de esa búsqueda de goce pleno hacia el cual tienden las pulsiones. Entonces, en la organización del mundo, la articulación entre lo imaginario y lo real depende de cómo se logre situar el sujeto frente a lo simbólico, que es el mundo de la palabra, con las categorías, con sus opuestos, similitudes o sustituciones que ésta ordena. Otro punto, a nivel de lo colectivo. Aunque los ideales forjados por un sujeto son singulares, asumidos de modo muy propio en la medida en que derivan del otro, en tanto exterior, también se generan puntos identificatorios, posibilitando así que los ideales se colectivicen. Llamo aquí otro al discurso y lo sitúo como ideología, como la palabra que se privilegia en una comunidad o grupo social en una época específica. Pues sabemos que a partir de Lacan hay discursos sin palabras, los cuales configuran modos de lazo establecido con el otro, dependiendo de la gente que los cause y del lugar que ocupen sus elementos. Así Lacan nos habla de 4 discursos, del discurso del amo, de la histeria, del universitario y el analítico, situando un quinto que sería más un antidiscurso por generar la ruptura del lazo social, el discurso capitalista. Sin embargo, me referiré más a algunos aspectos que acaecen en lo colectivo merced a la ideología transmitida y a los ideales propagados, pues toda ideología moviliza ideales, unos explícitos, otros encubiertos. Las condiciones y particularidades del otro y de su discurso transmitido, de la imagen privilegiada, puede conllevar una intensificación del ideal imaginario. Por ejemplo, cuando prima en el otro su inestabilidad, su confusión, su excesiva fragmentación, o también cuando su característica es la tiranía, la voracidad, la indiferencia, la agresividad o el odio. Esta intensificación imaginaria igualmente puede ocurrir
cuando en el discurso promulgado por el otro se exalta el narcisismo y se privilegia la imagen enaltecida del yo. Freud nos dice sobre los colectivos que analiza: estar unidos por lazos afectivos e identificatorios, pudiendo ser organizados por un líder o conductor. Señala que los lazos libidinosos, soporte de la continuidad del grupo, se dirigen en dos vías: la vertical o vínculo establecido con el líder, y la horizontal, referida a la que se instaura con el semejante que participa en el colectivo, con el hermano. Así, es el amor el que sostiene unido al colectivo y principalmente el amor dirigido al líder, quien ocupa el lugar del ideal del yo. El vínculo con los otros para participar del colectivo acota el amor narcisista. Sin embargo, nos dice Freud que el odio igualmente puede constituirse en una fuerza unificadora importante. El conductor o la idea conductora, voy a señalar una cita de Freud, abro comillas, el conductor o la idea conductora puede volverse también, digamos, negativos. El odio a determinada persona o institución produce igualmente efecto unitivo y genera parecidas ligazones afectivas que la dependencia positiva. Cierro comillas. Se pregunta además Freud si es necesario realmente un conductor, respondiendo que éste puede ser sustituido por un ideal o por un deseo del que una multitud pueda participar. Freud analiza las dinámicas de los colectivos en una época caracterizada por los ideales de la modernidad, cuando aún predominaba el discurso del amo. Estas dinámicas colectivas en la época contemporánea han cambiado. Así también como el tipo y el lugar de los ideales en estas. La causa fundamental de este cambio en la época actual es el deshacimiento de los grandes ideales colectivos y de los semblantes que los sostenían, el imperio de las masas anónimas con la exaltación de los ideales que enaltecen al individuo, retornando así a la primacía del narcisismo. Son ideales que apuntan al éxito, sinónimo de riqueza, reconocimiento y fama, con el furor de la imagen, del goce pleno, de la transgresión de los límites y con estos de la libertad y del beneficio personal. Con la primacía del mercado, aunado a los desarrollos de la ciencia con sus productos tecnológicos convertidos en objetos de venta, se suma otro ideal que toma preponderancia y es el del consumo. El mismo sujeto se convierte en objeto de venta, insistiéndosele en saber vender su imagen para ser consumido por el otro. Es el vínculo establecido por el discurso capitalista engranado con el discurso de la ciencia. Ya se ha hablado acá de esto. Aunque se habla de colectivo, la estructura y organización que los comanda, así como los ideales transmitidos, se caracterizan por la laxitud en los vínculos haciéndolos inestables, generando fácilmente la supresión de amarras sólidas con el otro, debilitando los referentes simbólicos que regulan los intercambios con los semejantes, desentendiéndose también de los asuntos del amor. El sujeto queda libre, librado a sus precarias posibilidades, libre frente a sus actos y sus valores y libre de referentes, pues el marco y el límite lo sitúa a cada uno, quedando entonces en el terreno de lo imaginario. Los ideales de la época los condensa el imperio de las selfies y de las redes sociales, donde cada uno muestra al otro su mejor imagen, su mejor rostro, su felicidad vivida, buscando la admiración y el reconocimiento del otro, cuando no la envidia. Porque la envidia es mejor generarla que sentirla, dice el comercial, que sintetiza la verdad del ideal actual. Es el ideal narcisista que en la búsqueda del yo ideal, de ese yo ideal perdido, suscita el predominio de lo imaginario y con este la presencia de la rivalidad, de la hostilidad, de la desregulación que puede fácilmente convertirse en odio. Por otra parte, el conductor del colectivo que se privilegia en la actualidad, colectivo
que más toma forma de masa es anónimo y desconocido. Introduce el ideal a través de medios ajenos, distantes, impersonales, donde cada quien es ante todo espectador. El medio donde opera el conductor de las masas es el instrumento de los mass media, la radio, la televisión, las redes virtuales y demás canales de comunicación. Y la masa resultante es también anónima, y de estas masas, nos dice Freud reconociendo las ideas de Le Bon y de McDougall, es impulsiva, voluble y excitable. Los impulsos a los que obedece pueden ser, según las circunstancias, nobles, pero también crueles, heroicos o cobardes. La masa apetece las cosas con pasión, puede llegar a crueldades extremas, nunca por mucho tiempo. La masa es incapaz de una voluntad perseverante, no soporta la dilación de su apetito y la dilación de lo apetecido, abriga un sentimiento de omnipotencia, el concepto de lo imposible desaparece. En esta descripción de la masa, fácilmente podemos hacerla coincidir con el alma infantil, en tanto la vuelta al yo ideal, al narcisismo, y con estos el predominio de lo imaginario. Cuando en la actualidad surge un colectivo con referentes claros, este se convierte más en una cofradía, dice Dufour, pequeña o grande, ya que en la actualidad se arman cofradías a distancia, sin vínculo directo, justamente gracias a los medios mencionados. Son cofradías con su líder generador de fanatismos, convirtiéndose en el Padre Salvador que acoge, orienta y ama, que transmite ideales inflexibles y rigurosos. Son agrupaciones a la vez productoras de odio y exclusiones que operan como iglesia, haciendo de sus ideales una religión, con, abro comillas, amor para todos aquellos a quienes abraza y pronta a la crueldad y a la intolerancia de quienes no son sus miembros. Cierro comillas, es una cita de Freud. Se instala entonces hacia los diferentes ese odio, hacia quienes promueven otros ideales, se instala la hostilidad, el desconocimiento y el desprecio, saltando fácilmente al furor de actos cargados de odio. Los movimientos que promueven ideales identitarios, ideales nacionalistas, ideales de género, movimientos políticos, movimientos alimentarios, entre otros, la lista es incontable, dan cuenta en la actualidad de la diáspora de los colectivos, cada uno enarbolando su limitado ideal, y da cuenta también de la dinámica colectiva señalada, con la consecuente exclusión y odio hacia quienes hacen peligrar la unidad del colectivo, unidad esta equivalente a la unidad yoica, y su ideal, soporte de la imagen omnipotente que lo sostiene. El maltrato y el repudio a los inmigrantes, por ejemplo, el rechazo a quienes no son de raza blanca, el desprecio a los pobres, son algunos de estos ejemplos que hacen mella en muchos países, también incluyendo a Colombia. Y específicamente en nuestro país, donde la diferencia desencadena un odio descomunal, su trámite es ante todo con el exterminio del diferente. Se le ubica como objeto no humano al que se puede torturar, a quien se le hace desaparecer, o el asesinato es su destino. Y esto por defender ideales de justicia, de igualdad en los derechos, por defender una distribución más equitativa de bienes, de tierras y riquezas, y por poner en riesgo la omnipotencia y riqueza de otros, minando su poder. Entonces, es necesario que nos preguntemos, como es el título de estas jornadas, ¿qué podemos hacer frente a tanto odio y frente a esa vuelta de lo imaginario que desregula los intercambios y las relaciones humanas? Dejo ahí.